¿Qué pasaría si te dijera que en un laboratorio, ahora mismo, alguien podría estar uniendo ADN humano con el de un animal, creando un híbrido que desafía toda lógica y ética? No es ciencia ficción, es la terrorífica realidad de la ciencia cuando pierde sus escrúpulos. Hoy descubrirás los experimentos prohibidos que crearon monstruos reales. Veremos cómo la búsqueda de poder, control o incluso la inmortalidad ha llevado a la humanidad a cometer atrocidades en nombre del progreso. Antes de empezar, una pregunta rápida. ¿Cuál de estos experimentos fue un proyecto real de la CIA para el control mental? A. El proyecto Abigail. B. El experimento Filadelfia. O C. El proyecto MK Ultra. Deja tu respuesta en los comentarios. Si te gustan estos temas oscuros, dale like y suscríbete. Ahora sí, agarraos fuerte, que empezamos. Imagina una isla secreta donde se intentó crear híbridos entre humanos y monos. No es ficción, es el experimento del biólogo soviético Ilya Ivanov. A principios del siglo XX, Ivanov, con apoyo del gobierno soviético, quiso crear un Human Sea, inseminando chimpancés con esperma humano. ¿El objetivo? Algunos buscaban un supersoldado, otros demostrar la conexión evolutiva y desafiar la religión. Ivanov viajó a África Occidental para sus experimentos, pero fracasó. Los chimpancés no quedaron preñados. Obsesionado, Ivanov propuso el plan inverso: inseminar mujeres humanas con esperma de simio. Increíblemente, 5 mujeres se ofrecieron voluntarias. El experimento nunca se realizó. Ivanov fue arrestado durante las purgas de Stalin y murió en el exilio. El proyecto murió con él, pero la pregunta queda: ¿qué habría pasado si hubiera tenido éxito? La historia de Ivanov es un recordatorio brutal de cómo la ciencia, sin ética, puede crear pesadillas. No buscaba curar enfermedades, sino jugar a ser Dios. La isla de los monos sigue siendo uno de los capítulos más oscuros de la experimentación científica. ¿Cuántos otros experimentos así han ocurrido en secreto? La genética moderna ha abierto puertas que Ivanov ni soñó. La línea entre el hombre y la bestia, en algunos laboratorios, es más fina de lo que creemos. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar por el conocimiento? A veces, la ciencia cruza límites que nunca debió tocar. Si creías que los híbridos eran lo peor, conoce al Dr. Frankenstein soviético, Vladimir Demikov. En los años 50, Demikov se obsesionó con trasplantar cabezas. Su experimento más famoso, perros de 2 cabezas. Tomaba un perro adulto y le injertaba la cabeza y patas delanteras de un cachorro en el cuello. Por increíble que parezca, ambas cabezas vivían por un tiempo, moviéndose y reaccionando de forma independiente. Era una tortura biológica. El cachorro dependía totalmente del perro anfitrión. Demikov repitió el experimento más de 20 veces. La mayoría de los perros sobrevivían solo días. El objetivo: sentar las bases para trasplantes de órganos en humanos. Sus técnicas pioneras ayudaron a la cirugía moderna, pero el precio fue terrible. La comunidad científica quedó horrorizada y fascinada. ¿Justifica el fin los medios? ¿Vale la pena el sufrimiento animal por un avance médico? Demikov es símbolo de la ciencia sin conciencia. Sus perros de 2 cabezas nos recuerdan que la habilidad técnica sin ética puede crear monstruos. La imagen de esas 2 cabezas es una metáfora de la dualidad de la ciencia, su poder para salvar y para destruir. El legado de Demikov es complejo, pero su advertencia es clara: la ciencia sin límites puede ser monstruosa. Ahora, el monstruo no es físico, sino mental. Hablamos del proyecto MK Ultra, el programa secreto de la CIA para el control mental. Desde los años 50 hasta los 70, la CIA buscó crear agentes durmientes y técnicas de interrogatorio infalibles. No hubo límites. Experimentaron con drogas, hipnosis, tortura psicológica y abuso, muchas veces sin consentimiento. El LSD fue la droga estrella. Querían borrar memorias y reprogramar personalidades. Pacientes psiquiátricos, presos y ciudadanos comunes fueron usados como conejillos de indias. El subproyecto más infame, dirigido por Donald Ewen Cameron, buscaba borrar la mente de los pacientes para reconstruirla. Los resultados: daños psicológicos permanentes, amnesia, ansiedad, depresión y suicidios. El caso de Frank Olson, científico de la CIA, terminó en muerte tras ser drogado sin saberlo. MK Ultra funcionó en secreto durante 2 décadas. La verdad salió a la luz en los años 70, cuando el Congreso investigó. La mayoría de los documentos fueron destruidos, pero algunos sobrevivieron y revelaron el horror. MK Ultra demuestra el peligro de la ciencia sin supervisión. No crearon monstruos físicos,
pero sí destruyeron mentes y vidas. Las cicatrices de estos experimentos aún perduran. La confianza pública en la ciencia y el gobierno quedó marcada para siempre. El control mental fue una pesadilla real. ¿Es posible devolver la vida a los muertos? Los soviéticos lo intentaron. Sergei Brukhonenko y Boris Levinskovsky, en los años 20 y 40, realizaron experimentos de reanimación con perros. Su invento, el autojector, era una máquina de circulación extracorpórea. En una película de 1940, mostraron una cabeza de perro separada del cuerpo, mantenida viva por la máquina. La cabeza parpadeaba, reaccionaba a la luz y al sonido, e incluso lamía sus labios. También drenaron toda la sangre de un perro. Lo declararon muerto, y luego lo reanimaron bombeando sangre de nuevo. El perro se levantó y caminó, aparentemente ileso. El objetivo era avanzar en cirugía cardíaca y transfusiones. El autojector fue precursor de la tecnología moderna, pero el impacto visual fue aterrador. Para muchos, era arrogancia científica, conquistar la muerte a cualquier precio, crueldad innecesaria o avance esencial. El debate sigue abierto. Lo innegable es el monstruo conceptual que crearon. Vida fragmentada, conciencia atrapada en una máquina. Nos obligaron a preguntarnos, ¿qué significa realmente estar vivo? La frontera entre la vida y la muerte nunca fue tan difusa. No todos los monstruos se crean en laboratorios. A veces la soledad y el abandono son los peores experimentos. Victor de Aveyron, el niño salvaje hallado en Francia en 1799, creció sin contacto humano. Encontrado desnudo, cubierto de cicatrices y sin hablar, era más animal que niño. La Francia ilustrada lo convirtió en experimento viviente. ¿Qué es innato y qué es aprendido en el ser humano? El médico Jean-Marc Gaspard Itard intentó civilizarlo, enseñarle a hablar y a sentir empatía. Víctor aprendió a vestirse, comer con cubiertos y mostrar afecto, pero nunca desarrolló lenguaje ni habilidades sociales avanzadas. Tras años de esfuerzo, Itard declaró el experimento un fracaso. El aislamiento había dañado irreversiblemente a Víctor. Su caso demostró que la humanidad se construye con contacto, lenguaje y afecto en los primeros años de vida. Sin eso, el cerebro no se desarrolla plenamente. Víctor vivió el resto de sus días en una institución, cuidado por Madame Guérin. Su historia es trágica. No era completamente animal ni humano. Nos recuerda que el peor monstruo puede ser la soledad. El experimento involuntario de Víctor enseñó más sobre la naturaleza humana que cualquier laboratorio. Su legado sigue influyendo en la psicología y la pedagogía. A veces, el abandono crea monstruos más terribles que la ciencia. Así termina nuestro viaje por los laboratorios más oscuros de la historia. Desde híbridos prohibidos hasta mentes rotas y soledad extrema, estos casos muestran lo fina que es la línea entre el genio y la locura. La ciencia puede salvar vidas, pero sin ética puede crear infiernos. Resolvamos el misterio. La respuesta correcta era C. El proyecto MK Ultra. Si acertaste, felicidades. Comparte este video si te sorprendieron estos experimentos prohibidos. Nos vemos en el próximo programa. Hasta entonces, cuida tu mente.